Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información educativa en ciencia, tecnología y cultura. Una producción más de la Agencia Informativa de Educación de México que nos muestra a los protagonistas del sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven, las instituciones, los maestros y lo más importante de todo esto, ustedes los estudiantes. 30 minutos con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Bonnie Moctezuma y los invito a cerrar la noche con Extracto. Comenzamos. Para comenzar con la información, les presentamos un reportaje sobre un sondeo para niñas, niños y jóvenes y su percepción hacia los migrantes. Sorprendentemente, los resultados son de mayor aceptación respecto a los que los adultos piensan sobre estas personas. ¿Me acompañan a verlo? El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, realizó a través de una plataforma virtual una encuesta a menores para promover la participación ciudadana desde temprana edad. En esta ocasión, se abordó el tema de las caravanas migrantes de Centroamérica, su trayecto, estancia y situación de los infantes y adolescentes integrantes de ella. En el sondeo Opina, Derechos sin Fronteras, 14.538 menores compartieron su visión. 60% de quienes participan consideran que las personas que vienen de Centroamérica son personas trabajadoras que buscan una vida mejor y que se les debe ayudar. Y estos resultados, creo que hay que destacarlo, tienen una diferencia significativa de los sondeos que se realizan entre la población adulta. La población adulta tiene una percepción de mucho mayor de criminalización, de mucha mayor xenofobia, también discriminación hacia la población migrante. Resulta interesante reflexionar sobre esta contradicción. De las primeras clases que se tienen en la educación básica está la formación de valores. Niños aprendiendo de los adultos qué es lo correcto e incorrecto. Pero son los adultos quienes parece que olvidaron ofrecer un trato justo, humanitario y no discriminatorio. 70%, 7 de cada 10 invitaría a un chico o una chica de Centroamérica a jugar, a comer, a estar en su casa, a convivir. 7 de cada 10 también piensan que está bien que lleguen personas de otros países y que se queden a vivir en México, que sea esta una sociedad cada vez más global, más pluricultural. Y 6 de cada 10 les gustaría que asistieran a su escuela, no solo que tengan el derecho a la educación garantizado, el derecho a la salud, sino que asistan a su escuela. Así que quizá es momento de repasar la lección y escuchar las sugerencias de los menores. Entre las propuestas de estos niños a nivel inmediata es la ayuda humanitaria, alojamiento, agua, alimentos en el trayecto y en los refugios, atender la salud física, la contención psicológica, el apoyo y la no discriminación, digamos un acogimiento humano y justo. También a mediano plazo un acceso a los servicios de educación, la regularización de su estancia en nuestro país y el apoyo para el regreso en el caso de que éste sea decidido voluntariamente. Y en el largo plazo también que se pueda hacer una serie de becas para los niños, niñas, adolescentes migrantes y promover el apoyo social y también mecanismos de inclusión. Las autoridades destacan la importancia de prestar atención al crecimiento de la migración infantil. En el 2015, 100,000 niños no acompañados solicitaron refugio a nivel mundial. Que de los 27,000 solicitudes que tenemos de refugio este año en nuestro país, 25% de ellos son de niños, niñas y adolescentes. El porcentaje ha crecido enormemente. Que de nuestro país fueron deportados en el 2016 40,000 niños, niñas y adolescentes y que el 45% de ellos vienen no acompañado y vive evidentemente una situación de vulnerabilidad muy amplia. Las recientes caravanas migrantes provenientes de Centroamérica hicieron evidente la necesidad de una acción interinstitucional de los 3 órdenes de gobierno y la armonización entre la Ley de Migración, de Refugio y Protección Complementaria, Desarrollo Social y la Ley General de Educación, entre otras disposiciones legales. El CIPINA coordinará la creación de la Comisión para la Protección de Niños Migrantes y Solicitantes de Refugio, que definirá los planes que deberán implementar las instituciones y contará con una base de datos actualizada de la situación de cada menor migrante.
Un sistema de información y monitoreo nominal, que quiere decir poder identificar a cada niño y a cada niña por su nombre, su ubicación, su situación jurídica y las necesidades que tiene. Un modelo de restitución de derechos y de protección especial que se tiene que hacer claramente con el Sistema Nacional DIF a nivel estatal y a nivel municipal, y la inserción de niños, niñas, migrantes y refugiados a los mecanismos de educación, salud y a los programas de bienestar social. Uno de los pensamientos compartidos por los niños sugiere que debemos pensar tal vez algún día nosotros podemos ser migrantes y que debemos tratarlos con respeto y dignidad, apoyarlos en sus estudios para que se cumplan sus sueños, ya que en su país están viviendo en crisis. Continuamos hablando de migración, pues este fenómeno fue uno de los temas que marcaron agenda en este año que termina. No solo los flujos migratorios en América, sino en Asia y Europa. La migración fue un factor global predominante durante 2018. No es para menos. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, en el mundo suman alrededor de 260 millones de personas. En las primeras semanas de enero y a un año de su llegada a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump puso fin al programa Estatus de Protección Temporal, que desde 2001 permitía a cerca de 200,000 inmigrantes de El Salvador residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. El mandatario encabezó además las primeras planas tras sus señalamientos racistas durante una reunión con legisladores en la que discutían tratados migratorios. Cuando la discusión giró hacia Haití y países en África, aparentemente dijo, y esto es una cita, ¿por qué dejamos a toda esta gente de países de venir aquí? No puedes darle vuelta. Esas son las palabras del presidente de los Estados Unidos. Un discurso que predominó durante el año y que incluye a toda Latinoamérica, donde el éxodo alcanzó un nivel de crisis humanitaria. Dos movimientos masivos, en particular, agudizaron la migración desde América Latina. En primer lugar, el masivo éxodo de venezolanos que con el recrudecimiento de la escasez de alimentos y medicinas comenzaron a emigrar a lo largo del continente. De acuerdo con un informe de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, la ACNUR, en promedio, diariamente 5.500 venezolanos abandonan su país. La mayoría busca llegar a Colombia. Lo que se calcula es que si el ritmo de migración continúa siendo el que se presentó entre abril y agosto, habría hacia finales del año cerca de 4 millones de venezolanos que habrían abandonado su país. Parte de ellos, naturalmente, se quedaría en Colombia. Perú se convirtió en el segundo destino para los venezolanos que salen de su país. Tan solo durante el primer semestre de este año, el gobierno peruano reportó 90,000 solicitudes de asilo. Se calcula que a comienzos de 2019, el éxodo podría superar el 10 o 12% de la población de Venezuela, que suma alrededor de 30 millones de habitantes. La atención mundial también enfocó su mirada en la política migratoria Tolerancia Cero, con la que el gobierno estadounidense separó a más de 2.600 niños migrantes de sus padres. Si sienten la separación, en muchos casos no vendrán, pero en muchos casos tienen gente realmente mala viniendo y utilizando niños. A partir de esta iniciativa, los menores que intentaron cruzar ilegalmente la frontera con o sin sus padres fueron retenidos en instalaciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y en centros de detención migratoria que asimilaban jaulas. Ni las instalaciones y ni el personal contaban con las condiciones adecuadas para proporcionar a los menores los cuidados y la atención adecuada considerando la cantidad y la edad. A mediados del año, en el New York Times se describió la educación ofrecida a menores migrantes como inconsistente y profundamente inadecuada, mientras que los programas de estudio y su calidad pedagógica permanecían como un misterio. Más de 1,000 niños y niñas eran menores de 10 años y 103 estaban por debajo de los 5 años de edad. La mayoría llegó procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. En este contexto se conformó el segundo gran movimiento migratorio del año. Huyendo de la pobreza y violencia, salieron de Centroamérica las llamadas caravanas migrantes. El primer contingente con más de 7,000 centroamericanos, principalmente de Honduras, partió en octubre con rumbo a Estados Unidos. Los integrantes de la caravana se organizaron colectivamente para ofrecerse apoyo y evitar ser víctimas de traficantes y delincuentes. Al primer grupo le siguieron otros contingentes que viajaron alrededor de 3,000 kilómetros, a pie, en autobuses o de aventón, por distintas rutas hasta la frontera norte de México.
El gobierno mexicano anunció de manera institucional una estrategia integral para atender a estos contingentes migrantes. A través del programa Estás en tu casa, se abrieron oportunidades de empleo temporal. Además, se garantizó el derecho de acceder a la escuela a los hijos de migrantes que solicitaron ingreso ordenado o refugio en México y que aceptarán permanecer en los estados de Chiapas o Oaxaca. La postura por parte del gobierno de Trump fue desde un inicio negativa. Hay muchas personas malas en la caravana. Viene gente violenta dentro de la caravana, pero sellaré la frontera antes de que entren a este país y traeré al ejército. En su camino, estos grupos fueron debilitándose a cada paso. Más de 1,000 personas regresaron a sus países de manera voluntaria, mientras que cerca de 200 fueron detenidos por la patrulla fronteriza. Sin embargo, miles permanecen en el limbo. De acuerdo con una encuesta realizada por el Colegio de la Frontera Norte, 64.5% de los migrantes que llegaron al albergue instalado en Tijuana cuentan con un nivel educativo de entre 0 y 6 años de estudios, mientras que el 15% cuenta con hasta 10 años de estudio o licenciatura. El gobierno mexicano ha otorgado alrededor de 950 permisos con vigencia de 1 año a miembros de la caravana migrante para residir y trabajar temporalmente en el país. El 1 de diciembre se concretó la transición de poder en México. Las nuevas autoridades han anunciado que la postura de nuestro país gira en torno a 2 ejes principales: una postura humanista y de respeto a los derechos humanos de los migrantes. Esta mañana conversamos con Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, ACE. Primero nos explicó cómo ha evolucionado la normatividad respecto a las madres y niños migrantes y de qué manera se ha apoyado en materia educativa a los niños migrantes que acaban de llegar a nuestro país. Nosotros desde el EMUMI, desde el instituto donde trabajo, empezamos con el tema precisamente porque algunas mujeres, mamás, regresaban a la oficina después de traer a sus hijos de Estados Unidos y nos comentaban que como sus hijos tenían el acta de nacimiento de Estados Unidos, no nos estaban dejando entrar a la escuela. Entonces ahí fue como la primera vez que empezamos a trabajar el tema en 2014. Y luego en 2015 a 2017 trabajamos en incidencia con la Secretaría de Educación Pública para tanto cambiar algunas de las normas, y también en 2017 cambiaron la Ley General de Educación para aceptar a cualquier niño o niña en la escuela en México. Entonces, bueno, a nivel normativo ya está todo muy bien. Además, nos indicó cómo intervienen las diferentes autoridades estatales para atender a los niños migrantes. Para los niños y niñas que están en tránsito, que luego deciden que se van a quedar en México, hay todo un procedimiento con las procuradurías de protección de niñez de los diferentes estados, sí. O también puede ser a través de la Procuraduría Federal de Protección a Niñez. Entonces, ahí la Procuraduría tiene la responsabilidad de preparar lo que se llama el plan de restitución de derechos. Y por supuesto, si un niño o una niña se va a quedar en México, pues parte del plan de restitución de derechos es ir a la escuela. Claro. Entonces, pueden estar en albergues. Aquí en la Ciudad de México tenemos varios que se van a quedar un tiempo en albergues, y hay algunos albergues también de largo plazo. Y en Tijuana, lo que están haciendo los y las jóvenes es si no se quieren presentar, porque algunas veces tienen miedo, o algunas veces ellos quieren ir a Estados Unidos y pedir asilo en Estados Unidos. Entonces muchos se están quedando en un albergue que se llama la Casa IMCA, y ahí la mayoría se van a pasar la frontera para pedir asilo. Entonces no están pensando actualmente en la escuela. Sin embargo, si se deciden quedarse o por alguna razón se determine que se van a quedar en México, es ahí donde los tendrían que inscribir en la escuela. Finalmente, la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración nos habló sobre el panorama de las mujeres migrantes en nuestro país. Para
para las mujeres lo que hemos visto es que la mayoría están viajando en unidades familiares, o sea, en grupos familiares, ¿no? Entonces encontramos a muchísimas mujeres con niños y niños chiquitos, hijos y hijos chiquitos, y también muchas mujeres embarazadas, ¿no? Que salieron de Honduras ya embarazadas, o algunos pues que están ya embarazadas porque viajaban en el camino en su grupo familiar. Entonces, esta situación de familias con niños y niños chiquitos hace muchísimo más vulnerable a toda la familia, y si es una mujer sola, pues más, ¿no? Claro. Entonces, los que están en Barratal, algunas están esperando en la lista para presentarse en la línea, ¿no? Ahora los invito a ver las recomendaciones culturales para este fin de semana. El último fin de semana de 2018 comienza, y para cerrar el año de la mejor manera te recomendamos una serie de actividades culturales que podrás disfrutar con todos tus seres queridos. ¿Qué te parece si comenzamos con el reconocido ballet folclórico de Amalia Hernández? Espectáculo ideal para disfrutar de la cultura y tradiciones mexicanas a través de la danza. En esta ocasión presenta la recopilación Navidades en México. Danzas típicas como la danza de los viejitos, el jarabe tapatío y la culebra contarán una historia para festejar estas fechas decembrinas. Tu cita será el próximo sábado y domingo en la explanada del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec a las 19 horas. Si uno de tus libros favoritos es Los Rituales del Caos, de Carlos Monsiváis, sin duda, esta exposición es el lugar ideal que debes visitar este fin de semana. Artistas como Georgina Bringas, Michael Nyman y Tomás Casademunt se inspiraron en este texto de 1995 para proponer una muestra que se ubica en el corazón del centro histórico, lugar que Monsiváis describió como eje de las tradiciones y las innovaciones, de la metamorfosis de lo viejo y lo nuevo en un microcosmos sin edad. El Centro Cultural El Rule es el espacio elegido para mostrar esta exhibición articulada por una serie de piezas bidimensionales, esculturas, instalaciones y arte objeto. Tokio llega a México a través de la muestra fotográfica del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Bajo la curaduría del historiador y crítico Kotaro Lizawa, Tokio Antes-Después reúne cerca de 100 fotografías tomadas de 1930 a 1940 y de 2010 a 2018, que busca responder qué tipo de ciudad es Tokio y su papel como centro de la política, economía y cultura japonesa. ¿Quieres conocer más sobre las culturas prehispánicas? Aprovecha estas fechas y visita el Museo Nacional de Antropología, uno de los recintos culturales más grandes de América Latina. Desde los más pequeños hasta los más grandes podrán conocer sobre la cultura tolteca, entender mejor a los mexicas y ver con otros ojos a los mayas. Durante tu recorrido podrás observar murales de Leonora Carrington, Ernesto Vázquez y Luis Covarrubias. No olvides que si realizas alguna de estas actividades puedes enviarnos tus comentarios y tus fotos a nuestras redes sociales. El séptimo arte es una disciplina que ha dado mucho a nuestro país. Por eso existe una residencia que prepara a los nuevos cineastas para incursionar en esta industria. When I think about Cine Coanon Lab, the first thing that comes into my mind is like magical. Cine Coanon Lab es una residencia para guionistas de cine independiente que buscan perfeccionar sus historias y proyectos fílmicos con la orientación y capacitación de reconocidos profesionales de la industria. Cine Coanon Lab es una organización sin fines de lucro que se funda en el año 2010 y está compuesta por cineastas de Nueva York y de México. Con más de una década perfeccionando historias para cine, en 2019 tendrán su segunda edición para guiones en español. En el 2017 tuvimos la primera edición del taller de revisión de guión de largometraje en idioma español. Se celebró en Sinsunza, Michoacán, como cada año, y este año tenemos la segunda edición en español que se va a celebrar en Sinsunza del 18 al 31 de enero.
Una de las principales características que hacen única esta residencia, además de su locación, es el alto perfil de sus facilitadores. La facilitadora para el taller de revisión de guión en español 2019, que es el segundo que vamos a realizar, será Ana Sanz Magallón. Es una guionista española con muchísimos años de experiencia. Ella tiene ya 8 nominaciones al Goya en su haber, ha ganado 2 Goyas. El año pasado la película que ella editó, el guión, estuvo en la carrera por España para el Oscar. Es un personaje muy querido además en la industria y muy respetado. Ana Sanz Magallón es de origen español y viene para Asinsunzan a dar el taller de revisión de guión en español como facilitadora. Ana Sanz Magallón destaca lo siguiente de Cine Qua Non Lab. Creo que este taller es una oportunidad maravillosa para cineastas de Iberoamérica que puedan tomarse un descanso de sus actividades habituales y encontrar un sitio donde pueden estar enteramente centrados en sus proyectos, en un entorno en el que todo está programado para que puedan exprimir al máximo su creatividad. Creo que un gran mérito, una gran ventaja de este taller es que se encuentran con gente que puede entender sus inquietudes artísticas y por tanto no es solo importante las reuniones one-on-one, de uno en uno, con un asesor o con lo que sea, sino que además en el desayuno, la comida y la cena, cualquiera que quiera hablar de su historia encuentra una audiencia perfectamente formada y preparada para poder seguir un diálogo constructivo que le pueda servir de inspiración. Jesús Pimentel celebra el interés que hay en el mundo de habla hispana por participar en este encuentro, al haber recibido más de 180 solicitudes, de las cuales fueron seleccionadas 10 de guionistas de Colombia, Ecuador, Perú, España, Venezuela y México. Son proyectos muy buenos, ya muy maduros. Nos da muchísimo gusto recibir proyectos que son más alternativos porque apoyamos nosotros todas las voces. Y este año tenemos por primera vez un guión de largometraje para una ficción de animación. Es una animación mexicana de Sofía Carrillo que viene con nosotros a participar este año. Estamos muy contentos de recibir un guión de animación y les invitamos cada año para que puedan participar con nosotros. No nos importa de qué quieren hablar, pero lo que a nosotros nos importa es que lo sepan decir muy bien y para eso se va al taller. En sus ediciones anteriores de inglés y español, han contado con guiones cuyas producciones obtuvieron premios en festivales de todo el mundo. Entre las más relevantes se encuentran La Jaula de Oro y de manera más reciente, Museo, protagonizada por Gael García Bernal. Nosotros creemos que lo más importante en la construcción y el desarrollo de un proyecto, de una película, es poner atención al guión. No importa de qué quiera hablar el autor, pero es importante que sepa por qué lo está haciendo y de qué manera lo puede hacer de manera más efectiva para ganar la audiencia y para explicar su historia. Porque muchísimas veces nos encontramos con que la historia vive dentro de nuestra cabeza, pero al momento de ponerla en papel es dificilísimo que se explique la historia por sí misma. Además, el promedio de producción de los guiones que se perfeccionan en Cine Qua Non Lab es de 40%, es decir, 4 de cada 10 historias son llevadas a la pantalla grande. La convocatoria para la edición en inglés estará disponible en su sitio web a finales de enero de 2019, una vez concluida la edición en español. Y cerramos la semana de Extracto con una interesante charla con Javier Aranda sobre el libro de prosa poética El Ovillo y la Brisa, del autor David Huerta. El más reciente libro de David es El Ovillo y la Brisa, como tú decías. Es un libro interesante porque nos demuestra que a David ya no le importa, y desde hace tiempo no le importa, qué pienses de la forma literaria en la que aborda ciertos temas. Cuando tú lees, si tú lees o escuchas más bien algo que está contenido en este libro, tú puedes pensar que es un poema. Y cuando tú lo tienes entre las manos, ves que está escrito en prosa. Entonces es una prosa poética, es una prosa con mucho ritmo, con muchas reverberaciones del lenguaje poético, con muchas imágenes, muchas metáforas. Tiene cosas realmente que me llaman la atención. Yo digo, bueno, por ejemplo, en este
poema en prosa, dice, en la calle de la paja, dice, prisma coruscante, alef intempestivo, alef anómalo, tinta longitudinal, sanguanza de la cadencia cisoria de la carne derrotada, presencias para el reverso del mar tumultuoso y la tensión desplegada entre las presencias, fermentos y aceites del mundo. Sí. Yo dudo que un lector común conozca todos los vocablos, pero te va creando como una cadencia auditiva y te va también, digamos, rítmica, y obviamente, pues, si conoces algunas palabras, caminas más fácil y sí te asombra, ¿no? Cuando dice prisma coruscante, pues es un prisma que brilla, pues sí, los prismas brillan, ¿no? Alef intempestivo, sanguaza de la cadencia cisoria de la carne derrotada, es cuando trinchas tú con el tenedor la carne, ¿no? Pero a pesar de esas cosas que son como más sofisticadas, por la riqueza del lenguaje que tiene David Huerta, no te alejan del poema, te van metiendo, y aunque no entiendes del todo, hay un ritmo que te está creando toda una atmósfera, y al final, por supuesto que te proyectó algo, esa historia o ese detenerse ante un objeto o en un animal o un momento que realmente sí te hacen ver las cosas diferentes. Con esto despedimos una emisión más de Extracto, en la que pudimos ver una gran selección de información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Les invito a que sigan nuestros distintos espacios que preparamos durante toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10 y media de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierran el día con este programa de nombre Extracto. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Bonnie Moctezuma y en nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente fin de semana.